en el Senado de la República impulse esta agenda que tenemos meses intentando cristalizar y que hoy afortunadamente da inicio a esta agenda nacional en mi tierra, Zacatecas. Mejor acompañada no podría sentirme y les quiero agradecer de todo corazón a los representantes de los 3 poderes del Estado en Zacatecas. El que me acompañe la presidenta del Congreso local, Carolina Dávila, amiga, muchas gracias. El magistrado presidente Arturo Nale García y el gobernador del Estado, Alejandro Tello, es sin duda muy significativo. Funcionarios de su administración que son clave a nuestro juicio para que los acuerdos y compromisos que de este foro podamos atender pues puedan cumplirse. Por eso le agradezco muchísimo a la secretaria Lula de Educación, a Lorena Lamas, con quien tengo aparte la fortuna de coincidir desde hace muchos años en esta agenda, al secretario de Seguridad, al secretario de Turismo, Eduardo Yarto, que nos acompañen en este evento tan importante. Hablar de la pornografía infantil, de su eventual combate, del turismo sexual infantil, sin tener presencia de la Fiscalía General del Estado, pues sería una discusión que no podría cristalizarse como nosotros deseamos. Por lo tanto, fiscal, pues muchísimas gracias también por el esfuerzo de acompañarnos en este evento. A mi amiga y presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la doctora Luz Domínguez, muchísimas gracias también, porque la visión humanista hace mucha falta en una estrategia de combate integral a la pornografía infantil y tú eres una mujer conocedora en la materia. Y agradecer la representación nacional que tiene la Guardia Nacional a través del primer subinspector, Elohim Hernández Morales. Muchísimas gracias, subinspector, también por atender este llamado. No quiero dejar de mencionar el papel fundamental que las cámaras juegan en este sentido, entonces agradezco muchísimo a Raúl Muñoz del Cojo, a Carlos de la Torre, que también tuve oportunidad de saludarlo, a todos quienes nos hacen favor de acompañarnos, Enríquez, de las cámaras, muchísimas gracias, de los medios de comunicación. Sean bienvenidos a este importante foro. A mi excompañera diputada local, hoy dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Noemí Luna, muchísimas gracias, querida Noemí, también por estar con nosotros. A todas las personas preocupadas por el bienestar de las niñas y niños mexicanos, hoy no deberíamos estar reunidos discutiendo sobre turismo sexual y pornografía infantil. Esto implica que el Estado mexicano ha fallado en su obligación de garantizar el interés superior de la niñez. Lo deseable sería discutir sobre su educación o su alimentación, es decir, hablar sobre la garantía de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Sin embargo, existe una grave problemática que lesiona sustancialmente los derechos humanos, en especial el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Desafortunadamente, existen grupos de la delincuencia organizada que se aprovechan de la inocencia y situación de vulnerabilidad de este sector. Al revisar el marco legal, junto con la senadora Josefina Vázquez Mota, inferimos que nos enfrentamos a un problema que no es meramente de carácter legislativo, sino de la implementación de la ley en materia de los 3 órdenes de gobierno. Por un lado, las tecnologías de la comunicación y la información evolucionan de manera acelerada. Por ello es importante que el legislador otorgue las herramientas necesarias a los cuerpos de procuración e impartición de justicia para lograr la prevención social del delito. Otro elemento fundamental está en la educación. Es necesario alertar en las escuelas a las niñas, niños y adolescentes de los riesgos que se encuentran asociados al uso de las tecnologías. Es tiempo de que el plan escolar incluya en sus programas orientación para prevenir este ilícito desde la educación primaria. Otro elemento clave es concientizar a los padres y madres sobre los peligros que corren los niños y adolescentes en el entorno digital y en su entorno físico inmediato. Urge la implementación de campañas informativas sobre los riesgos del uso de las tecnologías. Es necesario capacitar al personal de salud y al personal de escolar en las instituciones tanto públicas como privadas para que tengan los elementos de alerta
que puedan develar la comisión de delitos de índole sexual hacia los infantes, haciendo énfasis en la importancia de tomar acción inmediata para denunciarlos a las autoridades. El problema no es menor. De hecho, se ha agravado derivado de las medidas de distanciamiento social aplicadas a nivel mundial y replicadas en nuestro país. Se registró un aumento en el consumo y búsqueda de pornografía infantil que, según la División Científica de la Guardia Nacional, ha reportado que el incremento fue de un 73% tan solo entre el mes de marzo y abril del presente año. Los reportes indican que casi el 80% fueron relacionados con la red social de Facebook. La Red por los Derechos de la Infancia en México ha señalado que un factor importante en el aumento de demanda de pornografía infantil ha sido el encierro asociado a la pandemia por COVID-19. El incremento en casos de abuso sexual en el contexto familiar ha derivado en una mayor cantidad de búsqueda y consumo de contenido digital en redes sociales o en lo que se conoce como la web profunda. En 2017 se registraron más de 12,300 cuentas de Internet que se dedicaban a la distribución de fotos y videos que exhiben a niñas y niños explotados sexualmente, según lo alertó la entonces Procuraduría General de la República y lo ratifica la actual Fiscalía General de la República. Un elemento fundamental para combatir este repulsivo delito y proteger a la niñez y a la adolescencia en el país es el fortalecimiento de la Policía Cibernética de la Guardia Nacional. Por la naturaleza del delito, es necesario que todos los cuerpos policíacos del país cuenten con un departamento o área especializada en delitos sexuales y se priorice la atención de la víctima. Asimismo, las fiscalías estatales deben contar con una fiscalía especializada para investigar delitos. Se requieren más recursos humanos y financieros, personal especializado con un gran compromiso y ética que cuente con los recursos tecnológicos necesarios para realizar su labor y un salario justo acorde a la importante tarea que realizan para salvaguardar el bienestar y la seguridad de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. La pornografía infantil no es el único delito atroz que lesiona casi irremediablemente la salud mental. Otro ilícito que debemos combatir de manera más frontal es el turismo sexual. De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, esta práctica está creciendo exponencialmente en nuestro país, cuestión por la que se le conoce a México como el Van Gogh de Latinoamérica, ubicándolo en el segundo país a nivel mundial con mayor cantidad de casos de turismo sexual. Tan solo en 2018, 20,000 personas menores de edad cayeron en las manos de las redes de trata. Esta problemática se encuentra profundizada en los destinos turísticos como Cancún, Acapulco, Puerto Vallarta, Los Cabos y la Ciudad de México. De acuerdo con CIPINA, la mayoría del turismo sexual lo realizan ciudadanos estadounidenses y canadienses quienes visitan México durante periodos cortos para generar pornografía infantil y retornar a sus países para comercializarlo. Esta problemática se agrava sustancialmente derivado de las grandes carencias sociales por las que atraviesan millones de niñas y niños mexicanos, particularmente aquellos que se encuentran en situación de calle. Por otro lado, el Estado mexicano debe implementar todas las medidas necesarias para visibilizar esta gravísima problemática. Es necesaria la construcción de un pacto de Estado para que la Federación, las entidades, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México cuenten con las herramientas necesarias para erradicar tanto la pornografía infantil como el turismo sexual. Ante las alarmantes cifras, es imperioso que desde el Poder Legislativo Federal comencemos a tomar las acciones necesarias para que se respete plenamente el interés superior de la niñez. De igual forma, los congresos locales de las 32 entidades federativas deben armonizar sus códigos penales y normatividad en materia de derechos de la niñez con la Ley General para prevenir y erradicar los delitos en materia de trata de personas y con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como emitir legislación especial en la materia que otorgue garantías especiales a este grupo poblacional.
Es necesario visibilizar estos graves problemas. Para ello se requiere de información detallada sobre la comisión de estos delitos. La estadística sobre el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se encuentra en los reportes sobre víctimas, debe permitir el desglose de los distintos delitos que están contenidos en la categoría trata de personas, que incluye a la pornografía infantil y turismo sexual. Ello debe de estar a disposición de todo el público de manera sencilla, ágil y en formato de datos abiertos. Es imperioso que las fiscalías estatales reporten con claridad y precisión la información sobre los delitos asociados a la categoría trata de personas, que incluye a la pornografía infantil y al turismo sexual. Ello nos ayudará a diagnosticar de manera más precisa y adecuada el problema al que nos enfrentamos y, por tanto, a tomar las decisiones necesarias para su atención. Un elemento adicional que debemos impulsar es contar con un registro oficial de los delitos que afectan a los menores en el entorno digital, que a la fecha no existe, lo que hace difícil la identificación de los riesgos y problemas que se enfrentan. Consideramos que el registro ya tiene base legal en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, que define las facultades en materia para el Gobierno federal y las entidades federativas. El Internet se ha convertido en una herramienta esencial para realizar nuestro quehacer diario. Por ello resulta imperiosa la necesidad de contar con un Internet seguro. Se deben implementar etiquetados o advertencias digitales, filtros de edad y mecanismos de control parental obligatorios, entre otros. Además, debemos legislar para que las empresas que prestan servicios en Internet eleven la edad a que los niños, niñas y adolescentes puedan inscribirse y utilizar determinadas redes sociales. Violentar, vejar, denigrar la integridad física y espiritual de un menor de edad es una de las aberraciones, de las peores aberraciones que puede cometer el ser humano. Todos debemos combatir este flagelo y es el motivo de esta convocatoria. Iniciar un diálogo, gobernador, presidente, magistrado, presidenta del Congreso, fiscal general, presidenta de Derechos Humanos, es iniciar un diálogo que nos lleve a la firma de un convenio en el que se delimiten las responsabilidades y el nivel de involucramiento de cada una de las instancias, tanto gubernamentales como ciudadanas, en las que podamos contribuir a ser parte de la solución de este problema. Muchísimas gracias a todos por participar en este evento. Les agradezco muchísimo su presencia. Gracias, senadora, por sus propuestas y su mensaje. Agradecemos también está con nosotros Marta Berenice Vázquez González, fiscal especializada en Derechos Humanos, Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. También agradecemos la presencia de Fátima Xóchitl Encina Arroyo, fiscal especializada en delitos de género. Por indicaciones de las senadoras Josefina Vázquez Mota y la senadora Giovanna Bañuelos, pues se pidió la asistencia, se exhortó, se convocó a los diferentes colectivos, asociaciones civiles, defensoras de los derechos humanos y también de las víctimas. Gracias por acudir. Solicito a la senadora Josefina Vázquez Mota haga uso de la voz para que nos acompañe, para que nos presente también su mensaje. Muchísimas gracias, muy buenos días. Es tiempo de romper el silencio, es tiempo de combatir la impunidad y es tiempo de darle voz a las niñas, los niños y los adolescentes. Realmente agradezco de manera muy afectuosa, institucional, cariñosa, a la senadora Giovanna Bañuelos por ser una aliada a favor de la niñez y la adolescencia. Querida senadora, gracias también porque con tu invitación me permite regresar a un estado del que solo conservo siempre buenos recuerdos de extraordinarias personas. Gobernador, es un honor poder compartir esta mesa, pero sobre todo esta convocatoria como Estado mexicano de los tres poderes es fundamental. Se requiere de toda una comunidad para que estos crímenes sucedan y se requiere de toda una comunidad para que estos crímenes dejen de suceder. Así que doy la bienvenida y agradezco el acompañamiento de todas, de todos ustedes y el trabajo incansable de la sociedad civil organizada
Tenemos muchos retos por delante. Hoy se presenta una reforma de justicia que es una gran oportunidad para incorporar todo el catálogo de ciberdelitos y reconocer de una vez por todas que las niñas, los niños y los adolescentes no tienen partidos. Las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos de derechos y estamos en la obligación de salvaguardar su interés superior. Ninguna niña, ningún niño sabe sabiendo odiar. Es algo de lo que los adultos nos encargamos, a enseñarles a ser constructores de paz y ofrecerles un mundo sin miedo y libre de violencia, a ofrecerles millones de infiernos para que puedan apenas sobrevivir. Muy estimado gobernador Alejandro Tello, mientras conversamos en este sitio espléndido que guarda tantas historias, quiero compartirles que hay 5 millones de niñas y niños en nuestro país que son víctimas de violencia sexual. 5 millones es toda la población de Uruguay completa. 5 millones y uno solo debiese ser suficiente para parar la marcha del país y preguntarnos qué hemos dejado de hacer y qué tenemos que hacer ahora, porque lo único que no podemos ser es ser indiferentes. Y hoy voy a abordar particularmente la pornografía infantil y la gran tragedia de turismo sexual infantil que vivimos en nuestro país. Agradezco de manera especial y quiero destacar la presencia de la Policía Científica. Gobernador, es la primera vez, dada esta convocatoria de la senadora, que la Policía Científica nos acompaña al más alto nivel, y quiero decirlo públicamente y agradecer a los medios de comunicación que nos ayuden a transmitirlo, que podemos estar sumamente orgullosos de esta Policía Científica, que me han permitido trabajar a su lado como presidenta de la comisión y que ya en su momento escucharemos la tarea que realizan muchas veces, querido presidente magistrado, sin tener el acompañamiento porque no tienen los procedimientos o la tipificación de los delitos. Y en este país, un criminal de violencia sexual puede estar libre a los 3 años de haber cometido este crimen, pero una víctima puede tardar 10 o 20 años en denunciarlo y nunca encontrará justicia. Voy a aprovechar este tiempo porque sé que el gobernador ha cambiado incluso su agenda para estar aquí. En México, se generan cerca de 34,000 millones de pesos anuales de pornografía infantil. Es terrible saber que nuestro país ocupa el primer lugar de difusión y de contenidos de pornografía infantil a nivel mundial. Es decir, es el paraíso para hacer los contenidos a nivel mundial. 1 de cada 10 delitos relacionados con la pornografía infantil cometidos en nuestro país fueron denunciados, solo 1 de cada 10. Y de estos, el Ministerio Público solo inició procesos judiciales en 60% de los casos. La pornografía infantil, como ya se ha comentado, aumentó en más del 70% tan solo en los meses de marzo y de abril. Y hoy para millones de niñas y niños, lo que debiese ser su hogar, el espacio más seguro, es su peor infierno y su mayor amenaza. 8 de cada 10 crímenes de violencia sexual o de pornografía se cometen por los más cercanos, no por aquellos que los niños no conocen, sino por ese abuelo, ese padre, ese tío, ese hermano, ese vecino que debió salvaguardarlos. La pandemia de COVID ha despertado alertas a nivel mundial. El Internet debe ser ese lugar seguro, ese lugar que nos permite construir cercanía y diálogo, ese instrumento de educación, de comunicación, de aprendizaje para las niñas, los niños, adolescentes y para nosotros también, en un espacio de amenaza donde se vulneren sus derechos. El turismo sexual infantil a nivel mundial es el segundo negocio ilícito más lucrativo, solo después del crimen organizado y del narcotráfico. Y hoy México, hoy nosotros, nuestro país, ocupamos el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil, de acuerdo a la Fiscalía General de la República. Como bien lo decía la senadora, ya somos considerados el Bangkok de Latinoamérica. México
y lo digo con toda firmeza porque no lo puedo decir de otra manera, es el paraíso de los pedófilos. Cerca de 600,000 depredadores sexuales visitan nuestro país cada año. 1,600 entrarán hoy a México, 66 cada hora, poco más de un pedófilo cada minuto. Acabo de estar con una alta autoridad en el estado de Tlaxcala, lo puedo decir porque me lo permitió el obispo de Tlaxcala, y me hizo saber, por ejemplo, de esta población que se llama Teolocholco en Tlaxcala. Déjenme comentarles. Tiene la extensión territorial de un estadio azteca y medio. Tiene menos de 22,000 habitantes. Y sin embargo, han dado permiso para 11 hoteles, 3 autoteles, que yo de hecho nunca los había escuchado, y 19 moteles. En un espacio territorial que aparte no tiene una vocación turística. El municipio se ubica en este corredor de explotación sexual. Pero quiero decirles que este es uno, desafortunadamente, de muchos. A nivel internacional, al menos 3 millones de personas viajan por el mundo buscando relaciones íntimas con menores. De acuerdo a esta fuente que les recomiendo ampliamente a los especialistas, a ustedes consultar, las 10 ciudades que en nuestro país presentan un aumento y en algunas de ellas un aumento extraordinario en turismo sexual infantil son Playa del Carmen, Cancún, Guadalajara, Vallarta, Chetumal, Nuevo Laredo, Matamoros, Coahuila, Los Cabos. Según datos de la misma fuente, que es una fuente muy acreditada a nivel mundial, en Playa del Carmen se registra el mayor número de casos de depredadores sexuales ocasionales. Estos depredadores, lejos de lo que muchas veces se piensa, suelen hospedarse y cometer sus delitos en hoteles de 5 estrellas. Algunos depredadores ni siquiera tienen que salir de las instalaciones del hotel, piden servicios de taxi que vayan a la búsqueda de sus víctimas. Permítanme detenerme en el caso de Puerto Vallarta. No puedo dejar de mencionarlo y cuando lo hago, de verdad que me estremece. Puerto Vallarta tiene una particularidad. Es donde se registra el mayor número de crímenes de violencia sexual y de turismo sexual infantil a partir de los 0 meses de edad. Es la mayor búsqueda de bebés que tenemos en el territorio nacional y de turismo sexual que viene con ese propósito. La policía científica que aquí nos acompaña y que de verdad quiero reconocer a nivel nacional y quisiera que su tarea se conociera, le comentaba de manera muy respetuosa al señor gobernador que sería extraordinario que ustedes pudieran capacitar un equipo muy poderoso de policía científica en Zacatecas. Probablemente ya lo tienen, señor gobernador, pero no está de más en esta circunstancia poderlo fortalecer, porque hoy el 90% de todos los delitos tienen un componente tecnológico, no solamente en el caso de la infancia, secuestros, extorsiones, están en esta vía digital. Algunos de nosotros somos de otra generación. Yo aprendí computación en la vocacional de Politécnico con tarjetas perforadas. No es que sea tan grande, pero la tecnología ha avanzado muy rápido. No estamos familiarizados con este mundo como lo están los delincuentes y como lo están hoy los niños y jóvenes en nuestro país. Tailandia fue por muchos años el paraíso del turismo sexual infantil junto con Filipinas. Pero miren, lograron modificaciones legales a los que hoy nos comprometemos en el Senado de la República, que por cierto les quiero compartir que todas las iniciativas a favor de la niñez han sido aprobadas por unanimidad en el Senado de la República. En este Senado, las niñas y los niños no han tenido partido, han tenido el mayor apoyo y acompañamiento. Pero los depredadores se fueron a buscar y los pederastas y los pedófilos se fueron a buscar países con fragilidad institucional y se encontraron el nuestro. El 36% de los criminales vienen de Estados Unidos y Canadá, otros vienen de Inglaterra, Holanda y Alemania y de manera creciente empiezan a llegar de Asia.
quiero dejar algunas de las prácticas internacionales más exitosas, porque no quisiera irme de Zacatecas sin dejar al menos algún planteamiento y alguna salida que creo debemos trabajar en ella urgentemente. Para el sector turístico en general, establecer una ética empresarial de cero tolerancia. Un turismo responsable, hay que hacer publicidad de que en México no solamente no se fomenta, no se permite la explotación sexual de niñas y niños y que es castigado penalmente. Hablaba recientemente con un grupo de personas de turismo y les decía, a ver, en los hoteles hay grandes letreros que dicen se prohíbe fumar, en las áreas de los aeropuertos, por supuesto en los aviones comerciales, en las líneas de terminales de autobús, pero no he visto ninguno, al menos tal vez lo haya, yo no lo he visto, que diga en este hotel, en este aeropuerto, en esta línea comercial, en esta terminal de autobuses, hay cero tolerancia contra el ataque sexual de niñas, niños y adolescentes. Informar y advertir de las consecuencias legales de corte penal, capacitar al personal se vuelve fundamental, socializarlo con los empleados, detectar actos que se han normalizado desafortunadamente y tener medidas sancionatorias por el incumplimiento de estas políticas. Evidentemente, proporcionar información a los viajeros relativos a la explotación sexual y a los castigos. Por ejemplo, decíamos, generalmente cuando uno entra a una habitación de hotel, es muy común que si hay televisión, se prenda la televisión. Bueno, pues lo primero que debiese aparecer es, en este hotel hay cero tolerancia, en este estado hay cero tolerancia y cualquier caso que sea detectado será reportado inmediatamente a la autoridad y los criminales irán a prisión. Acciones concretas, si me permiten, para el sector hotelero, ya que hoy tenemos el honor que nos acompaña aquí en la mesa, mantener una política de oposición y cero tolerancia a esta explotación sexual, informar al turista sobre las consecuencias de realizar cualquier acto vinculado a explotación sexual, informar inmediatamente a la gerencia del hotel de lo sucedido, denunciar, se requiere una cercanía muy grande con las autoridades locales, estatales, federales, el nombre del turista sexual. En muchos países del mundo existen bancos de datos de turistas sexuales, existen bancos de datos incluso de violadores sexuales y uno puede prender su pantalla del teléfono celular y ubicar por colonia y territorio en donde viven. El país de origen, el número de pasaporte, la descripción física, la fecha y ubicación del lugar del incidente de explotación. Exponer en las instalaciones de forma muy visible los números de teléfono de denuncia para trata de personas en la modalidad de explotación sexual. No permitir, por ejemplo, que niñas, niños o adolescentes pasen sin vigilancia en las zonas públicas de los hoteles. Se requiere capacitar al personal en materia de ciberdelitos. Es mucho más complejo de lo que podremos imaginar. Coordinar acciones con autoridades, como lo hemos comentado, y asociaciones no gubernamentales. Por cierto, quiero hacer un reconocimiento especial a las organizaciones de la sociedad civil que de manera muy solitaria muchas veces llevan años trabajando a favor de que esto deje de suceder. En las redes de taxistas, choferes públicos y privados, pues también cero tolerancia, una actitud de rechazo, lugares visibles en los taxis, en los vehículos, calcomanías alusivas de que en este estado, en este municipio, en este país, hay un rechazo y un castigo a la explotación sexual. Información al turista sobre las consecuencias, es decir, en toda la línea que puedan transportarse o estar. Negarse a trasladar a niñas, niños y adolescentes a estos establecimientos donde se sabe que se realiza la venta de drogas, de licor o servicios de acompañamiento a personas mayores de edad. Generalmente todos estos lugares son conocidos por un gran número de este sector. No estoy criminalizando ni mucho menos, estoy diciendo que requerimos la colaboración porque seguramente también hay personas muy honorables y personas que están del lado de que esto deje de suceder, e informar a las asociaciones y realizar denuncias de lo sucedido. Y finalmente, en las aerolíneas, seguramente algunos que han viajado a otros países podrán observar que es muy común que cuando uno se sube a una aerolínea, lo primero que pasa cuando despega el avión es pasar este tipo de información.
Aquí no está sucediendo. Hay que actuar si se detecta un caso de un adulto acompañado por un menor que resulte sospechoso. Hay que actuar con discreción, sin confrontar, pero hacerlo rápidamente. Hay que comunicar al resto del personal. Por supuesto, hay que hacer preguntas claves: cuál es el motivo del viaje, a dónde van, dónde se van a hospedar, tomar nota de los elementos, de las personas involucradas, contactar al capitán a cargo del vuelo, informar a las autoridades correspondientes, y los operadores de vuelo deberán tener un registro de estos casos, es decir, protocolos muy claros. Déjenme compartir antes de terminar, porque quiero ser muy respetuosa con mi tiempo. Me gustaría decirles tantos casos más que he podido acompañar desde la comisión. Pero me comentaba recientemente un funcionario del gobierno actual, del gobierno federal, que llegó a otro país con su hija. Él iba a un foro invitado, y en este país, en el registro de ingreso de pasaportes, los detuvieron cerca de 10 minutos. La persona que recibió el pasaporte de su hija, una hija pequeña de 6, 7 años de edad, ignoró totalmente al papá y se concentró 8 minutos solamente en la niña. Y le dijo: ¿por qué vienes con este señor? ¿Cómo se llama? Si es tu papá, enséñame una foto en tu celular. ¿Por qué no viene tu mamá? ¿Cuántas hermanas tiene? Quiero ver la fotografía de tus hermanas. ¿En qué puesto trabaja? ¿A qué vienes con él? ¿Por qué vienes solita? ¿Tú quisiste venir solita con tu papá a este país? Cuando se cercioró de que la niña era la hija de este funcionario, de que no iba bajo ninguna amenaza, entonces liberó del cuestionamiento a la niña. Por primera vez volteó a mirar al padre, le esbozó una sonrisa, le tomó el pasaporte y les dijo: disfruten de su viaje y gocen de nuestro país. Y me quedé preguntando, yo me pregunté entonces, ¿en cuántas de nuestras aduanas sucede esto? ¿En cuántas de nuestras terminales de autobús? ¿En cuántos de nuestros hoteles, de nuestros sitios turísticos? Y ese es el llamado que hoy vengo a hacer. Por eso les quiero agradecer. Zacatecas es el primer estado que nos recibe para hablar del turismo sexual infantil. Es el primer estado que tengo el gran privilegio que nos acompañen los 3 poderes. Lo hemos hecho en otros estados, hablando de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, pero no lo habíamos hecho en esta realidad. Gobernador, sé que después de escuchar estas realidades que tienen nombre y apellido, que puede ser cualquiera de nuestros hijos, y hoy en mi caso, de mi nieta, a la que tanto amo, y como diría mi amigo Catón, si uno supiera el amor por los nietos se saltaba hasta los hijos. Quiero decirles que hay millones de niñas y niños aquí afuera esperando una respuesta. Tengo la certeza que después de esta convocatoria no será un tema más en Zacatecas, será una prioridad para cada una y cada uno de nosotros. Nuevamente, querida senadora, gracias por tu liderazgo, y para hacer de tu liderazgo una convocatoria urgente por las niñas, los niños, por los adolescentes, sobre todo, por amor a México. Gracias a todos ustedes. Senadora Josefina, es el turno para la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez. Muy buenos días, tengan todas y todos. Licenciado Alejandro Tello Cristerna, gobernador del Estado de Zacatecas, gusto en saludarlo. Igualmente saludar a la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, a la senadora Josefina Vázquez Mota, bienvenida a Zacatecas. Saludo también al magistrado Arturo Nale García, presidente del Tribunal Superior de Justicia, a la diputada Carolina Dávila Ramírez, presidenta de la mesa directiva de la Legislatura del Estado, al fiscal general Francisco Murillo Ruiseco, a todos los servidores públicos del Gobierno del Estado, a la diputada Mónica Borrego y también al señor Raúl Muñoz del Cojo, quien habrá de tener un papel fundamental en este foro y en estas próximas acciones.
Agradezco a las senadoras Giovanna Bañuelos y Josefina Vázquez Mota la invitación a participar en este foro y reconozco su interés por visibilizar la grave problemática que representa la pornografía infantil y el turismo sexual infantil en nuestro país y que lamentablemente lo coloca como un lugar de origen, tránsito y destino de estas actividades delictivas, ubicándolo como segundo lugar mundial. Estas conductas aberrantes cometidas por delincuentes sin escrúpulos y sin respeto a la dignidad humana provocan en las víctimas directas graves trastornos y sufrimientos, como son afectaciones a la integridad personal, psicológica y sexual, así como el desarrollo mental, espiritual, moral y social de niñas, niños y adolescentes, afectaciones a la salud como son las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA, son víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, son obligados al consumo de drogas y alcohol, generando en las víctimas miedo, vergüenza, culpa, baja autoestima, que los lleva a intentos de suicidio. La pornografía infantil y el turismo sexual infantil son modalidades del delito de trata de personas, flagelo que vulnera a las niñas, niños y adolescentes, a sus familias y a la sociedad. Particularmente a las víctimas directas, les violenta la libertad, la dignidad, la integridad física y mental, el libre desarrollo de su personalidad y el derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia. Y en las víctimas indirectas les roba la tranquilidad y la paz. Por lo tanto, es fundamental que autoridades de los 3 niveles de gobierno, de los 3 poderes del Estado mexicano, los organismos autónomos, las organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada, particularmente la industria turística y hotelera, así como la sociedad mexicana en su conjunto, unamos esfuerzos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la explotación sexual infantil que está robando la inocencia, los sueños y la vida de miles de niñas, niños y adolescentes mexicanos y sus familias. Se requiere con urgencia la armonización del Código Penal Federal con la Ley General en materia de trata de personas respecto de este tipo penal. Igualmente, la armonización de la legislación local con la Ley de Trata de Personas y de todos los delitos referentes a la explotación sexual infantil. Fomentar la denuncia pública, la prevención, investigación, persecución y combate y sanción de los delitos de explotación sexual infantil, pornografía, turismo, etcétera. Que el Ministerio Público y los poderes judiciales federal y estatales garanticen en todo momento los derechos de las víctimas, con el fin de la identificación y enjuiciamiento de los responsables, así como la protección, seguridad y acceso a la justicia. Que la reparación del daño a las víctimas sea integral, adecuada, plena, efectiva y proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del proyecto de vida. Que se brinden a las víctimas la ayuda, atención y asistencia material, jurídica, médica y psicológica de manera oportuna, rápida, diligente y gratuita. Además de la adopción por parte de prestadores de servicios turísticos y hoteleros, de un manual para la prevención y control de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes del sector turismo, así como de un código de conducta para la protección de niñas y niños y adolescentes en los viajes y el turismo que permita la promoción de una cultura de respeto y protección de los derechos humanos de las personas menores de edad. Las víctimas exigen verdad, justicia y reparación integral. Asimismo, un plan específico para reinsertarse a la sociedad. Por ello es necesario establecer mecanismos que logren el acceso de niñas, niños y adolescentes que han vivido esta terrible experiencia a la educación, a la salud, a la capacitación y a oportunidades para su recuperación y un inicio de una vida nueva. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas reprobamos la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en cualquiera de sus manifestaciones. Por ello, hemos emitido recomendaciones cuando de violencia sexual se trata, particularmente a las autoridades educativas cuando se ha acreditado conductas de docentes hacia alumnas y alumnos. Y también hemos solicitado a la Fiscalía General de Justicia la investigación y persecución diligente, pronta y expedita de las conductas delictivas cometidas en perjuicio de menores. Asimismo, hemos trabajado con las cámaras empresariales en la prevención del delito de trata de personas, particularmente con la Asociación de Hoteles y Moteles de Zacatecas, a cuyos integrantes hemos sensibilizado y capacitado para identificar conductas delictivas en contra de niñas, niños, adolescentes y mujeres, y en quienes hemos encontrado no solo disposición, sino compromiso por el respeto a los derechos humanos y el combate al delito de trata de personas. Por lo que estoy segura
que encontrarán en el sector hotelero y turístico de Zacatecas a excelentes colaboradores para erradicar estos delitos. Señoras senadoras Giovanna Bañuelos y Josefina Vázquez Mota, en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas y en su servidora tienen una aliada en su lucha por erradicar este cáncer social que es la explotación sexual infantil y para promover el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en Zacatecas y por supuesto en México y en el mundo. Muchas gracias. Gracias a la doctora. Y bueno, también preocupado por esta problemática, el fiscal general de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruseco, nos emite su mensaje. Seré muy breve, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta convocatoria, senadora Giovanna. Sin duda tenemos mucho que hacer en el tema de pornografía infantil y turismo sexual. Por ello, sí es importante decir que nos sumamos de manera contundente a esta iniciativa de las senadoras Giovanna Bañuelos y Josefina Vázquez Mota. Senadoras, juntos todos debemos darle impulso incluso desde la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Es una instancia de coordinación nacional y sería muy importante pues subir este tema para materializar las propuestas, como por ejemplo la tipificación del delito de pornografía infantil en las legislaciones locales. Lo comentaron ya la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero también el tener un protocolo de investigación práctico y operable para todas las instituciones de procuración de justicia del país. Quiero decirles que la Fiscalía de Zacatecas está participando en las acciones para el combate de la pornografía infantil en las modalidades de producción, transmisión y abuso sexual, en el marco de la Operación Nacional Ciberguardián, junto con la Guardia Nacional a través de la Dirección General Científica. Ya estamos participando con ellos y en particular con el equipo denominado Operativo Salvación, del que se han derivado diversos compromisos para dar seguimiento a las investigaciones de los casos denunciados por la Guardia Nacional. Y quiero decirles que a la fecha ya tenemos una carpeta de investigación en trámite precisamente derivado de este operativo Salvación que venimos realizando en coordinación muy estrecha con la Dirección General Científica de la Guardia Nacional. Como lo han dicho y coincidir con ustedes, el tema es visibilizar, el tema es subirlo a las instituciones. ¿Por qué a las instituciones? Porque son las instituciones del Estado mexicano las que tenemos un reto importante frente al fenómeno que hoy nos convoca. Y no se pueden escatimar esfuerzos ni recursos, principalmente porque es el Estado, a través de las instituciones, quien tiene la calidad de garante de los derechos de la población. Máxime si se trata de un grupo tan vulnerable como lo es la población infantil. Usted lo dijo, senadora Josefina Vázquez Mota, es tiempo de romper el silencio y actuar. Y para eso estamos aquí, para actuar. Muchas gracias. Buen día. Gracias por sus palabras, fiscal. Es el turno del magistrado presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Arturo Nale García. Muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Señor gobernador, senadora Josefina Vázquez Mota, bienvenida a Zacatecas. Senadora Giovanna Bañuelos, muchas gracias por su invitación. Pues sí, es un tema muy desagradable en lunes y tan temprano, pero sí es una realidad innegable, preocupante, dolorosa, dice la mampara, triste,
triste realidad. El año pasado, en el 2019, se denunciaron en las 32 fiscalías del país poquito más de 2 millones de delitos. Obviamente ahí no podemos incluir la llamada cifra negra, los delitos que no se denuncian. Pero se denunciaron poquito más de 2 millones de delitos en las 32 fiscalías del país. De esos 2 millones de denuncias y querellas, ¿cuántas fueron por el delito de trata de personas? De 2 millones, 541. Eso y nada es lo mismo. Alguien dirá, bueno, es que a lo mejor no se denunció por el delito de trata, sino por el de corrupción de menores. A ver, ¿y cuántas denuncias se interpusieron el año pasado en las 32 fiscalías del país por el delito de corrupción de menores? De esas poco más de 2 millones de denuncias, 2,186 fueron por el delito de corrupción de menores. Eso y nada es lo mismo. Bueno, pero es que a lo mejor las denuncias no fueron ni por trata de personas, ni por corrupción de menores, sino por abuso sexual, que es otro tipo penal. A ver, y de esas 2 millones de denuncias, ¿cuántas fueron por el delito de abuso sexual? 23,630. No más que el abuso sexual poco o nada tiene que ver con el turismo sexual o con la pornografía infantil. Pero son primos hermanos. Son primos hermanos. Pues aún así, 23,630 denuncias por abuso sexual en un universo de 2 millones es prácticamente nada. Entonces estamos hablando de un delito que, para empezar, pareciera que no se denuncia o que no existe. Y en Zacatecas ahorita muy rápidamente hice un estudio similar y los números son idénticos. En Zacatecas el año pasado se denunciaron 24,000 delitos. Y de esos 24,000 delitos, solo 16 fueron por trata de personas. 16 de 24,000. Y en el tema de corrupción de menores, solo fueron 44 de 24,000. Y el de abuso sexual, que no es lo mismo, pero son primos hermanos, de abuso sexual fueron 217 de 24,000. A ver, ahí ya tenemos un problema. Tenemos un problema con el tema de la denuncia, que por cierto, pues no se requiere denuncia, ¿eh? Hay algunos de estos delitos que se puede perseguir perfectamente de manera oficiosa. De manera oficiosa. Ahí tenemos un problema. Pero luego tenemos otro, las penalidades. En el Código Penal de Zacatecas, senadoras, y muy probablemente así estén los códigos penales de todo el país, tenemos tipificada la pornografía infantil. La tenemos tipificada, no con esa denominación. Aquí el capítulo tiene un nombre muy largo, pero bueno, yo no se lo puse. Delitos contra el desarrollo de las personas menores de edad y la protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho. Así se llama el delito. Pornografía infantil. No le demos vueltas. Pornografía infantil. Está tipificado en el artículo 181 y sobre todo en el 182 del Código Penal. Senadora Vázquez Mota, ¿qué penalidad cree que tiene en Zacatecas la pornografía infantil? En el artículo 182.
Se van a asustar los pedófilos de los que usted hablaba hace rato. La penalidad es de 4 a 8 años de cárcel. De 4 a 8 años de cárcel. ¿Cuál cree que es la penalidad para el delito de abigeato? De 4 a 12 años. Se castiga más el robarse una vaca que la pornografía infantil. ¿Qué hay que hacer? No apliquemos el Código Penal. Mejor apliquemos la ley de trata, porque la ley de trata sí trae una pena más importante. En la ley general de trata, la penalidad es de 15 a 30 años. Hagamos a un ladito nuestro Código Penal porque no nos sirve y apliquemos la ley de trata. Ahí la penalidad sí es importante. Alguien dirá, oye, cuando se publicó la ley de trata, se derogaron las disposiciones que se opongan. No. Revisen ustedes la ley de trata, los transitorios. Siempre el segundo transitorio en una ley general, en una ley nacional, deroga las disposiciones que se opongan. Pues la ley de trata no dice eso. No derogó disposiciones que se opongan. Entonces también en el ámbito legislativo tenemos mucho que hacer, sobre todo en los congresos locales. Sobre todo en los congresos locales. Y concluyo. Sé que el gobernador tiene una agenda complicada y lo vamos a despedir. Concluyo. En el año 2012 hicimos una reforma muy importante a nuestro Código Penal en Zacatecas. Y metimos un capítulo de delitos que no estaban contemplados en nuestra legislación. Los delitos informáticos. Y comentaba la senadora Vázquez Mota y la senadora Bañuelos sobre la importancia de abocarnos a este tema por el lado de los delitos informáticos, el tema del Facebook, el tema del Internet, que por cierto tienen una legislación internacional hasta donde sé, muy complicado, muy complicado. Sí, fortalecer las policías cibernéticas creo que es de la mayor importancia. Ya la Fiscalía tiene una policía cibernética, ¿así se llama? Se requiere tecnología, se requiere gente muy capacitada, se requieren recursos, que por cierto siempre nos hacen falta. Pero también ahí es todo un tema, con una complejidad normativa, pues normatividad internacional verdaderamente complicada. Cada vez se las ingenian más para los hackeos y para poder evadir, no le demos vueltas, para poder evadir todo lo que se hace utilizando las herramientas tecnológicas, informáticas. Cuando nosotros estamos contemplando sancionar tal o cual conducta, ellos ya van más adelante. Es un tema de la mayor complejidad que también, y hay que decirlo, debe involucrar a los padres de familia. Los papás tenemos que estar más al pendiente de nuestros hijos y, como la senadora Vázquez Mota y un servidor, de nuestros nietos. Sí, dice Catón que si supiéramos lo que se quieren a los nietos no hubiéramos tenido hijos. Los nietos son el postre de la vida. Los padres tenemos mucho que hacer, estar más al pendiente de nuestros hijos, porque todos, desde muy chavitos, muy chiquitos, yo recorrí todas las prepas de Zacatecas, todas. Las preparatorias estatales, las preparatorias privadas, los CEBETAS, los COBAES, los CECITES. Fui a hablar con todos los estudiantes de educación media superior del Estado en una campaña, en un programita de prevención del delito. Y cuando terminé este largo recorrido que me llevó más de 4 años, me di cuenta que llegué tarde. El problema no está en las prepas, el problema está en las secundarias e incluso en las primarias, porque ya niños, niñas de 10, 11, 12 años, o sea, de primaria o de primera y secundaria, ya tienen acceso permanente a la red. Todos traen celular, todos. Y ahí se meten y los meten
por no decir los enganchan en situaciones terribles, terribles. La más conocida, aquí está el fiscal que no me dejará mentir, el tema de los llamados secuestros virtuales, que no son más que engaños telefónicos, pero eso es lo de menos. A las 20 horas aparece el secuestrado cuando ya les depositaron en el Oxxo 5 o 10,000 pesos. No, lo verdaderamente grave es esto. Todo lo que tiene que ver con la pornografía, con la explotación sexual, con el turismo sexual, con todo lo que hay atrás de estos aparatos a los que ya tienen acceso todos los niños. Y hay un descontrol total en la venta y distribución de aparatos celulares a menores de edad. ¿Y los papás? Y los papás, bien gracias, o como dice la senadora Bañuelos, somos los que les compramos los celulares sin ninguna vigilancia, sin ningún control. ¿Sabían que hay prostitución escolar en las escuelas? En el recreo ponen su tiendita, en el baño. Está mal dicho, prostitución escolar, pero el fenómeno de la prostitución no solamente lo vemos en Playa del Carmen, senadora, ni en Tlaxcala, en muchas escuelas, aquí cerquita. Fenómenos tristes, como lo dice la mampara. Mucho que hacer. Felicidades por esta preocupación del Senado de la República en este tema tan complejo, tan delicado y tan doloroso, y muchas gracias por la invitación. Gracias al magistrado presidente Arturo Nale. Continuamos con el programa, invitado especial por todo lo que significa. Le damos la bienvenida y hace uso de la voz el primer subinspector Elohim Hernández Morales. Él es integrante de la Dirección General de Científica de la Guardia Nacional. Gracias. Muy buenos días a todos, señor gobernador. Gracias, senadora. Muchas gracias, senadora Giovanna. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo del comandante de la Guardia Nacional, el comisario general Luis Rodríguez Bucio, así como de mi titular, el maestro Oliver González Barrales. La pornografía infantil. Las niñas, niños y adolescentes víctimas de estos delitos oscilan entre los 0 meses y menores de 18 años de edad. Y se da en 3 modalidades: el almacenamiento de archivos de material de abuso sexual infantil, archivos de pornografía infantil, la distribución, la difusión en lo que es el Internet, las redes sociales, de este material de abuso sexual infantil, y propiamente lo que es la producción, que la producción va implícito a otros delitos, desde la corrupción de menores, la violación y el abuso sexual. Entonces, ¿qué está haciendo la Guardia Nacional para la prevención y el combate de lo que es la pornografía infantil? Primeramente, la Guardia Nacional tiene una unidad de investigación cibernética para la investigación de los ciberdelitos, lo que es todo lo que se comete a través de Internet, fraude, extorsión, sextorsión, pornografía infantil, trata de personas. Tenemos un laboratorio de recolección de análisis y de evidencia digital. Recuerden que en los ciberdelitos la evidencia digital es muy importante para la acreditación del delito. Muchas veces la evidencia digital está almacenada en un servidor que está fuera de México. Normalmente todas las empresas proveedoras de contenido en Internet están en Estados Unidos. Tenemos que legalizar esa información que viene de allá. Tenemos que hacer tratados internacionales, colaboraciones con las agencias internacionales, etcétera. Entonces, es muy importante, cuando se cometa algún delito cibernético, específicamente la pornografía infantil, vamos a encontrar dispositivos electrónicos relacionados con la comisión de ese hecho delictivo. En un teléfono celular tenemos redes sociales, cuentas de correo electrónico, WhatsApp, etcétera. Infinidad de servicios. Todo este tipo de servicios están siendo utilizados por los agresores sexuales para contactar y enganchar a víctimas para la pornografía infantil. También cuenta con el Centro de Delitos Electrónicos contra Menores, que es el área especializada en la prevención y la investigación de los delitos que atentan contra las niñas, niños y adolescentes, específicamente la pornografía infantil
que atrás de la pornografía infantil podemos encontrar un sinfín de conductas que todavía no son tipificadas como delito. Tenemos coordinación con las unidades cibernéticas de los estados en base al modelo homologado de policías cibernéticas que fue desarrollado por la Guardia Nacional. En el Centro de Delitos Electrónicos contra Menores de la Dirección General Científica realizamos acciones de prevención, investigación y lo que es una colaboración en la materia de pornografía infantil, trata de personas, niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Diseminamos las alertas Amber cuando un niño está ausente de su casa. Colaboramos con las fiscalías y procuradurías en la localización de ese menor. En prevención, realizamos campañas de ciberseguridad en prevención, escuelas, empresas, instituciones públicas, talleres, pláticas, a fin de dar concientizar a la ciudadanía de los riesgos y los peligros a los que se pueden enfrentar la ciudadanía en general y específicamente las niñas, niños y adolescentes. Le damos de conocer todos esos riesgos, las acciones de prevención que pueden tomar los padres, cuidadores de niños, maestros, etcétera. Así también damos a conocer los canales de denuncia, las instituciones a donde deben de acudir cuando ya fueron víctimas de estos delitos, qué información deben de proporcionar. En cuestión de investigación, colaboramos con las 32 fiscalías y procuradurías de las entidades federativas. Hacemos acciones proactivas, monitoreamos la red pública de Internet, sitios web públicos, redes sociales públicas, lo que es la web profunda, lo que es la parte que no podemos tener acceso tan fácilmente, solamente con software o programas especiales. Ahí podemos encontrar infinidad de víctimas, infinidad de material de abuso sexual infantil e incluso redes peer-to-peer, que son redes, es la comunicación directa entre dos equipos de cómputo, sin pasar por un servidor. Entonces la comunicación es directamente entre agresor o agresor-víctima. Damos atención y seguimiento a los reportes ciudadanos, damos una asesoría técnica y legal al ciudadano. Muchas veces el ciudadano no sabe qué datos son necesarios para la debida investigación. No es lo mismo que le diga el usuario X a que diga el usuario de la red social Facebook con cuenta de correo electrónico tal. No sabe qué evidencia necesita para acreditar ese hecho delictivo. Propiamente pueden las conversaciones, las imágenes, los videos, etcétera. Toda esta asesoría se le da al ciudadano, incluso se le da el acompañamiento a la fiscalía para que al momento de que ellos presenten su denuncia van a aportar la información sustancial, toda la evidencia, los datos técnicos que tanto al Ministerio Público como a las unidades cibernéticas, a la Guardia Nacional, nos va a servir. ¿Para qué? Con 3 objetivos. 1, identificar y ubicar al probable responsable o a la víctima y acreditar ese hecho delictivo. Realizamos esa capacitación en la investigación de los delitos cibernéticos a ministerios públicos, a las fiscalías, a policías y peritos. Requerimos contar con ministerios públicos especializados en la investigación de los delitos cibernéticos, unidades cibernéticas de las 32 entidades federativas que realicen acciones propiamente de prevención e investigación de estos delitos. Muchas veces entran los peritos. ¿Por qué? Porque para la acreditación de lo que es el delito de pornografía infantil necesitamos 2 dictámenes periciales a la evidencia digital, a las imágenes y los videos. El dictamen de psicología y el dictamen médico. Estos 2 en conjunto nos van a acreditar el delito de la pornografía infantil. Es por eso muy importante que el ciudadano, las policías, cuenten con esa evidencia digital. El delito de pornografía infantil es transnacional. Esto quiere decir que la víctima puede estar aquí en México y el agresor sexual puede estar en otro país, Estados Unidos, en Europa, etc. Y la evidencia digital, los datos técnicos, las imágenes y videos pueden estar físicamente alojados en un servidor que está en otro país. En este caso, la mayoría de los servicios que consumen los usuarios mexicanos pues están en Estados Unidos. Facebook, correo electrónico, redes sociales, están almacenados en Estados Unidos. Tenemos coordinación o colaboración con los prestadores de contenidos en Internet, Microsoft, Facebook, Twitter. Todas estas empresas tienen 0 tolerancia
a la difusión de material de abuso sexual infantil o cualquier conducta que esté cometiendo en Internet en agravio de un niño, niña o adolescente. ¿Qué es lo que pasa? A través de un reporte ciudadano, a través de un monitoreo, un ciberpatrullaje que realizamos en la red de Internet, podemos identificar a usuarios que están cometiendo algún tipo de conducta, que están difundiendo, están solicitando, incitando a nuestras niñas, niños, adolescentes a que les envíen imágenes y videos de índole sexual, incluso teniendo relaciones sexuales entre ellos mismos, infinidad de conductas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Les notificamos al proveedor de contenido en Internet. Hoy es Facebook, está pasando esto, el usuario tal está realizando esta actividad. Propiamente nosotros preservamos esa evidencia digital, recolectamos los datos técnicos que nos va a permitir ubicar e identificar al probable responsable o a la víctima. Les notificamos a ellos, en función de sus políticas de servicios, ellos van a tomar acciones pertinentes para que bloquear ese usuario o eliminarlo de lo que es sus servicios. Tenemos colaboración con agencias internacionales como es el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, el FBI, HCI, Interpol, Europol. Tenemos esa coordinación, les reitero, este tipo de delitos son transnacionales, se requiere esa colaboración interagencial para la investigación y el combate de estas conductas. El Internet pues ofrece diversos beneficios. Propiamente podemos comunicarnos, tener acceso a servicios digitales. Sin embargo, hay infinidad de riesgos que como personas adultas podemos ser víctimas de esos riesgos. Los niñas, niños y adolescentes, cuando no son supervisados por un adulto, puede caer en estas redes de trata de personas, de un ciberdelincuente, de un agresor sexual. Derivado al confinamiento que nos encontramos, pues sí, efectivamente se ha detectado un incremento en este tipo de incidencias de pornografía infantil. Toda vez que los niños, niñas y adolescentes están teniendo mayor acceso a estas tecnologías, a estos servicios, videoconferencias, redes sociales. Entonces, son blanco fácil de los cibercriminales, quien pueden ser enganchados con fines de explotación sexual, redes de trata de personas. Pero ¿qué conductas o delitos pueden ser víctimas de nuestras niñas, niños y adolescentes? El acceso inapropiado a ese tipo de contenidos, trastornos alimenticios, armas, pornografía de adultos, violencia gráfica. Recuerden que en las redes sociales está difundiendo mucha violencia, videos de violencia, ser contactados por desconocidos con cualquier fin. Puede ser un ciberdelincuente, un agresor sexual, puede ser un tratante de personas que quiere enganchar a esa posible víctima. Ya el tratante ya no acude físicamente a la ciudad, a la localidad donde puede encontrar a la víctima. Ya en las redes sociales están contactando a posibles víctimas, incluso las están trasladando, una vez enganchadas, las trasladan a otros países para explotarlas sexualmente. Todas nuestras niñas, niños y adolescentes están en estos riesgos. Robo de identidad, los retos en línea, causarse daños a sí mismos o a terceras personas, el acoso con fines sexuales. Mándame una foto, quiero una foto, hazte esto, hazte otro. El ciberbullying, que es el bullying llevado a los medios digitales, el grooming, el sexting, ese envío de imágenes de índole sexual entre adolescentes, entre personas, va por medio de algún servicio electrónico. Entonces aquí la importancia de la investigación de todos estos servicios, de estos datos técnicos que tienen las empresas proveedoras de contenidos en Internet. La sextorsión, la corrupción de menores, propiamente la pornografía infantil, ser víctimas de pornografía infantil, enviar material, producir material de índole sexual y difundirla, enviársela a su agresor, al ciberdelincuente. La trata de personas, les reitero, los tratantes de personas ya están utilizando todos estos medios digitales para enganchar a sus víctimas, propiamente el turismo sexual. Derivado de les reitero, que este tipo de delitos son transnacionales, tenemos colaboración con el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados. ¿Pero qué es este centro? Es una organización sin fines de lucro en Estados Unidos que recibe todas las incidencias del delito de pornografía infantil en la difusión, transmisión, almacenamiento, derivado de que tienen cero tolerancia
a la difusión de material de abuso sexual infantil, este centro recibe toda esa información. ¿Pero qué recibe? Recibe información del usuario, datos, números telefónicos, direcciones IP de conexión, etcétera. Todos estos datos técnicos que van a ser susceptibles de investigación a fin de ubicar e identificar al probable responsable. Y a su vez nos va a proporcionar toda la evidencia digital, imágenes y videos de pornografía infantil que se van a analizar, se van a investigar y vamos a presentar estas denuncias ante la Fiscalía correspondiente. Como servidores públicos tenemos la obligación, cuando identificamos algún tipo de conductas, hacerlo de conocimiento de manera inmediata al Ministerio Público. Se da el proceso de investigación hasta ubicar e identificar al probable responsable y a la víctima. Muchas veces los ciberdelincuentes o los agresores sexuales en línea están diversificando sus conductas. Puedes estar investigando trata de personas, pero también vas a encontrar que el usuario está difundiendo material de abuso sexual u otro tipo de delitos que se cometen a través de los medios digitales. Derivado de las incidencias que nos está reportando tanto organismos internacionales como es el Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados, que nos provee de información sustancial para identificar, ubicar al probable responsable o a las víctimas, pues la Guardia Nacional puso en marcha lo que es la Operación Nacional Ciberguardián, que no es más que una coordinación, una colaboración con todas las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas para la presentación de denuncias. Nosotros acudimos o presentamos la denuncia ante la Fiscalía, aportamos la información sustancial y la evidencia digital para la debida investigación. ¿Cuál es el objetivo? Finalmente, rescatar a esas niñas, niños y adolescentes que están siendo víctimas de la pornografía infantil y de los diversos delitos que se relacionan con esto. Detener o poner en manos de la justicia a los agresores sexuales. En lo que va en la presente administración, hemos rescatado a sinfín de víctimas y hemos detenido a varios agresores sexuales. Entonces, para la prevención y el combate de los delitos de pornografía infantil y turismo sexual, es necesaria la colaboración interinstitucional, además de la participación del sector público, privado, sociedad civil y la comunidad, y el fortalecimiento de las instituciones responsables de garantizar los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Requerimos ministerios públicos capacitados en la investigación de los delitos cibernéticos, unidades de policías cibernéticas con funciones de prevención, investigación del delito de pornografía infantil, la colaboración de los jueces para la debida seguimiento de la investigación, colaboración con los proveedores de contenido en Internet, colaboración con los proveedores de servicios en Internet aquí en México. Una de las graves problemáticas que tenemos en la investigación es de que los proveedores de servicios en Internet no almacenan la información de las direcciones IP de conexión. Entonces, podemos tener un caso donde tenemos infinidad de víctimas, pero si la dirección IP que nos va a permitir ubicar, identificar al probable responsable, no nos da información del proveedor, pues nuestra investigación está muerta y las víctimas seguirán siendo abusadas sexualmente. También los proveedores de telefonía, ahorita todo lo que es el servicio de WhatsApp, cualquier servicio de los smartphones, pues tiene un número telefónico asociado. Entonces, si no contamos con la información de las telefónicas, pues no podemos identificar, ubicar al probable responsable y a la víctima. Muchas gracias. ¿Los datos de contacto? Gracias, subinspector Eloín Hernández, gracias a la Guardia Nacional. Bien, prácticamente en la recta final. Es momento de escuchar el mensaje de nuestro gobernador, Alejandro Tello Cristerna. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos quienes hoy nos acompañan, autoridades, medios de comunicación, prestadores de servicios. Agradezco la amable invitación de la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre y de la senadora Josefina Vázquez Mota a discutir en este foro un tema muy delicado, un tema muy sensible, que es la protección integral de nuestras niñas, niños y adolescentes. Creo que después de escuchar todo lo que aquí se ha externado, se queda uno sin palabras. Es una triste, muy, muy triste realidad, es una aberración
es algo muy doloroso que no podemos cerrar los ojos como sociedad y decir que no existe, porque las cifras ahí están. Creo que anoté una frase que dijo la senadora Giovanna: estamos discutiendo algo que no debería de existir, pero tristemente aquí estamos hablando y me sorprende todos estos delitos, que ya no es uno, son decenas de delitos los que hoy se pueden cometer a través de las redes sociales, en donde precisamente son nuestros niños, nuestros hijos o nuestros nietos los que están siendo víctimas de ello. Estos foros contribuyen efectivamente a visualizarlo, a que no pase desapercibido, a que realmente pongamos cartas en el asunto. Los gobiernos tenemos muchísimos problemas, los poderes tienen muchísimas cosas que hacer, pero creo que estamos dejando de lado algo tan importante como es lo más importante que tenemos. Yo me pregunto, ¿para qué cada uno de nosotros todos los días se levanta temprano, trabaja, se esfuerza, se sacrifica, si no es más que por uno, por los hijos y dejarles un mejor país? Creo que tenemos hoy como generación un reto sumamente importante. Vivimos en un mundo lleno de violencia, en un México y en un Zacatecas lleno de violencia. Sabemos perfectamente de dónde genera, pero no vamos más allá. Se agradece, se aplaude, se reconoce todos los esfuerzos de la policía, pero ¿qué estamos haciendo antes de en la prevención? ¿Qué estamos haciendo en el seno del hogar, en la familia, en los valores? Creo que la escuela forma una parte fundamental para ello. Los datos que nos daba el magistrado Nale, preocupantes. No existe 16 casos de denuncia, pues es ridículo, realmente no hay un registro. Y aquí nos enfrentamos a un tema y creo que nuestros legisladores federales tienen una gran oportunidad, porque no sé si esté correcto el término y me disculpo si no, pero definitivamente creo que hay un libertinaje en las comunicaciones. Hoy desde Los Cerezos se delinque como si estuviéramos aquí en San Agustín con un teléfono celular que no tiene ningún control. Dejen ustedes de meterlo al Cerezo, que no debería suceder, sino de realmente poder solicitarle a una empresa privada que nos permita ver esa sábana de llamadas. Realmente hay un tema delicado en las redes, el anonimato, y yo siempre he peleado ese tema, no debería de existir. Yo sé que es muy debatible, pero el anonimato en todas las redes sociales, pues, ¿por qué no dar la cara? Creo que un delincuente nunca da la cara y que nosotros debemos como autoridad tener cero tolerancia. Definitivamente aplaudo y les agradezco desde el momento en que la senadora Giovanna me invitó y me dijo el tema. Yo pensé que íbamos a hablar de política y ya me andaba rajando, pero cuando me dijo de lo que era, no dudé ni un minuto. No hay ninguna agenda de ningún gobernante que sea tan importante como velar por nuestras niñas, por nuestros niños. Nos lastima de verdad profundamente cuando escuchamos que algo se les hace, y qué bueno, les agradezco, Josefina, de verdad que hayan escogido Zacatecas para hacer este primer foro, que ojalá muy pronto esté en los 32 estados y se esté replicando y se esté tipificando donde se tenga que tipificar y se esté armonizando donde se tenga que armonizar, pero pues que realmente hagamos lo que nos corresponde. Yo platicaba con la Secretaría de Turismo, de inmediato prendes las alertas y le decía al secretario Yarto: oye, ¿qué estamos haciendo? No es un tema que discutamos todos los días. A veces discutimos los festivales y discutimos la ocupación, pero nunca hablamos de temas tan delicados como es el turismo sexual. Y existe, y en Zacatecas existe. De verdad, me da gusto y sé, y aquí están muchos prestadores de servicios que están comprometidos, que tienen cero tolerancia. Yo me ofrezco a que hagamos todo lo que esté de nuestra parte para reforzar y que Zacatecas pues levante bandera blanca de que no existe ese tipo de situaciones en nuestro estado, que realmente no se presenten y que pues vayamos terminando con ello. Finalmente, gracias, felicidades, enhorabuena, hagámoslo por ellos, hagámoslo por quienes más queremos y hagámoslo por un mejor México. Enhorabuena y muchas felicidades a todos.
Bien, para concluir este evento, solicito de la manera más atenta a nuestros invitados especiales nos acompañen para que sean testigos de la foto oficial, a las personas que están en el presidium, pasar cuidando la sana distancia. Y mientras se acomodan, permítame agradecer particularmente a las diferentes asociaciones defensoras de los derechos humanos que fueron convocados a este evento. También un agradecimiento a la Asociación de Mujeres Empresarias por estar con nosotros, a la Conferencia Patronal de la República Mexicana de Zacatecas, gracias por su acompañamiento, a los representantes de la Cámara Nacional de Comercio de Zacatecas,